El riñón es un órgano retroperitoneal en forma de frijol, tiene una coloración rojiza, mide 12 centímetros de longitud y 4 centímetros de grosor aproximadamente. Su función es la regulación de la presión arterial, producción de hormonas, regulación del pH y desecho de sustancias ya no necesarias en el organismo. Tenemos un riñón izquierdo y uno derecho. Se van a localizar a los lados de la columna vertebral. Van a estar fijados mediante una fascia renal, la cual es una extensión retroperitoneal del peritoneo. En la cara anterior está la fascia prerrenal, que va a pasar encima de los grandes vasos. En la cara posterior está la fascia retrorrenal, que va a cubrir a la columna vertebral y al músculo psoas. Ambas fascias se van a unir a la cápsula suprarrenal, y el cual se va a fijar al diafragma por la parte de arriba. En la parte de abajo se va a formar un tejido conjuntivo que se va a diluir hasta formar un tejido conjuntivo de la fosa ilíaca y donde quedarán desprotegidos. Y en donde se unen ambas fascias se formará un compartimiento renal. De manera externa, cada riñón va a tener relación con diferentes órganos. En la cara anterior del riñón derecho se va a relacionar con su cápsula suprarrenal, la cara inferior del hígado, el ángulo cólico, duodeno y la vena cava inferior. Por otro lado, la cara anterior del riñón izquierdo se va a relacionar con la cola del páncreas, la cara renal del vaso, el ángulo esplécnico, el colon, ángulo de Treitz y la tuberosidad mayor del estómago. Envolviendo al riñón arriba de la fascia se va a encontrar envuelto por grasa que va a servir como medio de amortiguación, más no un medio de fijación. En la cara posterior, ambos riñones van a compartir las mismas relaciones como la fascia y el peritoneo. El diafragma, mediante el ligamento cimbrado del diafragma, va a dividir en dos. La porción diafragmática, donde se encuentra el seno costodiafragmático, el hiato y la pleura diafragmática. Y la zona lumbar, donde se encuentra el músculo cuadrado lumbar y el nervio abdominogenital. En el borde externo ambos van a compartir relación con el diafragma, la última costilla, el músculo transverso del abdomen y el músculo cuadrado lumbar. Por otra parte, el derecho exclusivamente va a compartir con la cara inferior del hígado y el izquierdo con el vaso y el ángulo cólico izquierdo. Por el borde interno se encuentra el ilio renal, que está conformado por la vena renal, la arteria renal y la pelvecilla. Además se encuentra el seno renal, que comunica con un espacio rectangular. Sus paredes van a estar relacionadas con las papilas renales. En el polo superior de ambos riñones se encuentra la cápsula suprarrenal, la cual contiene tejido conectivo laxo y arterial. De manera interna vamos a tener diferentes estructuras. Primero está la cápsula renal, es delgada, brillosa y transparente, resistente y va a envolver al riñón hasta introducirse al cáliz. De manera externa se relaciona con los tractos fibrosos hasta la cara interna de la fascia renal y con el tejido adiposo perirreneal. De manera interna se relaciona con el tejido propio del riñón. Después se encuentra el parénquima renal, el cual por medio de tejido propio y estroma conjuntivo se va a dividir en dos zonas. Primero está la zona cortical o periférica. Es de un color amarillento, donde se va a encontrar la corteza del riñón y va a estar entre las pirámides de Malpigio hasta el seno renal. En segundo lugar está la zona medular o central. Es de un rojo más oscuro. En esta se van a encontrar formaciones triangulares llamadas pirámides de Malpigio. Las pirámides de Malpigio se consideran el centro regulador del riñón. En cada riñón existen entre 8 o 12 pirámides. Cada pirámide se va a dividir en dos zonas. Primero está la zona interna o papilar. Esta es de color amarillento. Se va a extender hasta el seno papilar. En su vértice tiene orificios donde van a desembocar la orina en conductos en el área cribosa, y cada uno se va a comunicar con un cáliz. Los cálices son los encargados de transportar la orina. Primero existen los cálices menores, que son huecos de 1 centímetro de longitud aproximadamente. Estos van a depender del número de papilas que existan. Después se van a juntar en los cálices mayores, los cuales tienen una morfología variable. Se relaciona a la forma de la pelvis renal y mide 1.5 centímetros cada uno aproximadamente. Normalmente son 3, un superior, un medio y un inferior.
Finalmente, los cálices mayores van a llegar a la pelvecilla, donde se va a acumular la orina. Se va a conducir a uno de los ureteros para después iniciar su trayecto hacia la vejiga y finalmente en la uretra, donde será excretado al exterior. La segunda zona de la pirámide de Malpighi es la zona limitante. Es de un color más oscuro y tiene estrías. Si estas son pálidas, se está hablando de los túbulos uriníferos de Bellini. Si son más oscuras, se están hablando de los vasos rectos de Henle. Y por último tenemos el estroma. Estos son todos los espacios interlobulares e intralobulares en todo el parénquima renal. La irrigación del riñón va a estar dada por la arteria renal, rama de la aorta. Esta va a entrar por el seno renal y antes va a formar 4 ramas: una arteria capsular inferior, ramas ganglionares, una arteria ureteral superior y una arteria capsular adiposa. Las de primer orden corresponden a la arteria prepiélica, retropiélica y la polar superior. Las arterias de segundo orden son las arterias interpapilares y las interpiramidales. Estas, cuando emergen como arterias eferentes, van a ser las que irriguen a los túbulos contorneados. El retorno venoso se relaciona con el sistema porta, por las venas cólicas principalmente. Va a iniciar en la cápsula renal, van de la periferia al centro y estarán distribuidas en forma radiada, estructura llamada estrellas de Verheyen. En el vértice se encuentran las venas interlobulares, que después llega a la vena renal y finalmente desemboca a la vena cava inferior. Los ganglios linfáticos van a tener 2 redes, una superficial que va a hacer anastomosis con la red de la cápsula adiposa y una red profunda que va del parénquima renal a la cadena lumboaórtica. Van a seguir el trayecto de los vasos, van a terminar en una cadena de la vena cava inferior y en los ganglios aórticos izquierdos. Por último, la inervación está dada por los nervios esplácnicos mayor y menor y el plexo solar celíaco. Existe un grupo anterior que seguirá el trayecto de la arteria renal y un grupo posterior que seguirá el trayecto de la arteria del borde superior e inferior.